Cromatina. Este es un tema, ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es DNA y cromatina. Es un tema fácil, pero complicado. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito de lo básico y vamos a ir subiendo el tema un poquito más avanzado. Sobre todo son cosas que llegan a ver en la carrera. Les voy a decir sobre todo las cosas que llegan a preguntar. Muchas de estas cosas, como teoría, la tienen que saber. En la práctica realmente nada de esto ocupas y para nivel examen ocupas muy pocas cosas realmente que te preguntan, que son muy puntuales. Entonces vamos a empezar con lo básico. Pero primero, ¿cuáles son los objetivos de nuestra clase? No llorar, aprender desde el DNA y la cromatina y no llorar por dos. Les digo, es un poquito complicado porque vamos a ver lo que sería la estructura del ADN, cómo el ADN se organiza en genes y cromosomas, diferentes tipos de cromosomas y niveles de condensación de la cromatina, qué son las histonas y su papel en la regulación del ADN, y la diferencia entre eucromatina, heterocromatina y cómo influyen en la expresión genética. Vamos a revisar también partes de cómo se le llama al ADN. Bueno, vamos a ver que se pueden condensar y que tienen lo que sería una parte larga, una parte corta, qué nombres reciben. Vamos a revisar un poco de los tipos de ADN y cómo se clasifican y sus estructuras. Entonces, pues empecemos con el DNA. Tenemos que entender que el DNA es un compuesto de nucleótidos que contiene una base nitrogenada y una molécula desoxirribosa y un grupo fosfato. Los nucleótidos van a conectarse entre sí por enlaces fosfodiéster, formados por una larga cadena de doble hélice. Esta doble hélice vamos a ver que hay de distintos tipos. Lo importante aquí es que ustedes tienen que entender que forman estos enlaces. Son covalentes entre ellos, eso sí les llegan a preguntar. Tipos de enlaces en el esqueleto son enlaces de tipo covalente, que son fuertes. Ahora, si no viene la opción de que son covalentes, que son enlaces fosfodiéster. Cualquiera de esas dos preguntas puede venir. Muy raramente les van a preguntar esto, que les dicen, ok, forman enlaces entre ellos. Entonces, estos enlaces de hidrógeno, eh, aunque parecerían entre ellos débiles, al estar unidos entre ellos muchas veces, estar individualmente unidos y de forma estable, hacen un enlace fuerte. Entonces son enlaces de hidrógeno entre las bases y los demás son enlaces covalentes o fosfodiéster. Les digo, poco que les preguntan. La adenina con tinina, que son las bases, dos de las bases nitrogenadas que se unen entre sí, van a agarrar y van a tener una unión de los enlaces de hidrógeno. Y la guanina y la citosina van a tener tres enlaces de hidrógeno. Estos van a ayudarnos a la estabilidad de la molécula, siendo las regiones de guanina-citosina más estables térmicamente. Ahorita vamos a ver en los tipos de formas del DNA que esto nos va a influir también en cómo va a estar estable y las formas que va a recibir el DNA. Importante, aquí no tenemos el uracilo. El uracilo va a estar en el ARN. Eh, ¿Qué toma el lugar en esta parte del uracilo? La timina. En el ARN es uracilo, cuando pasa al DNA forma certinina. Esta tinina es más que nada se va a metilar en el carbono 5, mientras que el uracilo no tiene se puede decir, esta fosforilación, esta parte diferente de esta parte en enlace. Importante, regularmente se dice que corre de 5' a 3'. Es como la dirección. Les digo que a nosotros nos gusta complicarnos mucho. Entonces, cuando decimos de 5' a 3', el complementario tiene que ir de 5' a 3'. Pocas veces lo preguntan, pero sí lo llegan a preguntar, como de cuando les pregunten, ok, ¿y cómo corre el ADN? Y ustedes tienen que decir de 5' a 3'. Ahora, cuando los hacen a veces en opción múltiple, que les dicen, ok, completa la siguiente secuenciación, a veces la única diferencia es esta parte de cómo corre de 5' a 3'. Entonces tenemos que tomar en cuenta muy bien esa parte y no perderla. Ahora, les digo, tenemos diferentes bases nitrogenadas, que estas nos van a formar, van a tener lo que es el azúcar, van a tener diferentes funciones. Preguntas que no les hacen, pero que sí deben de saber, sobre todo para exposición, para cuando les preguntan
a veces en clase o ver si están prestando atención o demás. Les digo, esto es muy raro que les lleguen a preguntar, pero existen, que serían las formas del ADN, que existe la A, la B y la Z. Estas son las tres principales formas. En la forma B, esta es la forma más común. En condiciones fisiológicas y normales, es una hélice que va a la derecha con 10,5 bases por vuelta. Déjenme, les escribo eso, les digo, pocas veces lo preguntan, pero a veces cuando es momento de molestar o les quieren hacer un examen únicamente de esto, a veces nada más viene, dime los tres tipos. Y uno dice A, B, C, y dice, no, es que no existe el ABC, es A, B y Z. Les digo, empezando con el B, tendríamos aquí lo que sería fisiológico y va a estar a 10,5 pares por vuelta. Tenemos también lo que sería el DNA o ADN, que se va a representar en condiciones de deshidratación y tiene una estructura más compacta del ADN. En esta va a tener 11 pares por vuelta. Aquí vamos a poner deshidratación y 11 pares por vuelta. Le digo, estas regularmente se van a asociar también a regiones con alta presencia de partes no codificantes. Ahorita vamos a ver la eucromatina y heterocromatina, pero en esta parte también partes que no se codifican. Partes no codificantes. Les digo, también esa parte del ADN-A se puede asociar a esto. Tenemos también lo que es el ADN-Z. El ADN-Z es la forma menos común. En esta, los giros se van a encontrar sobre todo en partes en las que hay un gran aumento de lo que sería guanina y citosina. Les digo, este es poco común, son igual. Si se dan cuenta, su forma no es la misma y sobre todo se va a encontrar en regiones específicas de combinaciones genéticas. Les digo, es raro encontrarlas, pero si se encuentran, son secuencias, lugares donde hay mucho movimiento, en pocas palabras, que no necesitan estar tan condensados, tienen que estar menos condensado. Entonces vamos a ponerle aquí para que se lo queden. Regulación genética. Eso es lo que hacen regularmente. Les digo, estas partes están menos plegadas y todo. Nos van a hacer, aquí es donde a veces podemos encontrar nuestro stop o nuestro play. Cuando vamos, si quieren, después vemos esta parte del DNA y cómo se llega a codificar. Aquí únicamente es DNA y cromatina. Después podemos ver esta parte de que las bases nitrogenadas como tal, sus combinaciones, se van a codificar en tripletes. Cada tres nos va a dar una secuencia que nos va a decir qué tipo de, pues sí, qué tipo de azúcar o qué tipo de base al final de cuentas o proteína nos va a formar, que son nuestros ácidos esenciales. Pero sigamos con lo básico. Tenemos entonces partes de heterocromatina y eucromatina. Estas partes, así como lo vemos, vamos a ocupar esta imagen para dos cosas. Digamos que tenemos lo que es nuestro núcleo. Vamos a tener partes en las que está todo muy enrollado y partes en las que está todo menos enrollado. La eucromatina va a ser la que está menos condensado. Esto se los voy a escribir. Eucromatina menos condensado. Y lo que sería la heterocromatina, lo más condensado. Pero ¿en qué parte estamos hablando esto? Esto ya es aparte del núcleo. No es un nivel de organización y todo así tan específico de en qué parte nos estamos encontrando. Esto ya es en el nivel del núcleo. Nuestro núcleo no siempre está lleno de cromosomas. Nuestro ADN está esparcido por todas partes. Entonces, tiene que agarrar y que estar, digamos, ordenadas algunas partes que ocupamos normalmente. Entonces, en la eucromatina, esta va a permitir la transcripción activa. ¿A qué nos referimos? Son partes activas en las que necesitamos, digamos, que nuestra célula esté produciendo siempre mitocondrias, o que esté produciendo azúcar, o que esté produciendo algún tipo de proteína en específico, va a estar en la eucromatina. No va a tener que desdoblar todo. Lo único que va a tener que hacer es agarrar las secuencias y activarlas. Y en las partes de heterocromatina, estas partes que están más densas de la secuenciación,
Estas regularmente son secuencias repetidas, son secuencias que no codifican. Estas son secuencias inactivas y les digo, esta heterocromatina también se va a subdividir. Aunque siempre van a estar inactivas, vamos a tener partes de la heterocromatina de lo que serían los telómeros y los centrómeros regularmente. Esas partes van a formar nuestra eucromatina, lo que serían los centrómeros y nuestros telómeros. También tenemos lo que sería eucromatina facultativa, que puede activarse o inactivarse dependiendo del estado de la célula. ¿A qué nos referimos? Las partes de los centrómeros se van a tener que activar cuando lleguemos, cuando estamos en el ciclo celular. Entonces, para eso nos sirve la heterocromatina, para que sirva para proteger las partes que sí codifican, que sí nos sirven. Entonces, vamos con los niveles de condensación. Empezamos con lo que serían nuestras bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas van a estar, van a estar en una doble hélice. Esa es lo primero que hacen es hacerse una doble hélice. Ya vimos que hay diferentes tipos de doble hélice. Se van a ir enrollando poco a poco. Ahora, esta forma, conforme se van enrollando, aún así, entre ellas mismas se van a tener que enrollar. Cuando se enrollan entre ellas mismas, van a necesitar un complemento que se van a llamar histonas. Entonces les digo, ¿qué es lo que formamos? Nuestra primera fase de organización son fibras de 10 nanómetros que van a estar enrolladas en estas histonas. Estas histonas van a tener varias regiones, van a ser, digamos que como un pastelito. Este pastelito se va a dividir, les digo, van a tener 4 arriba y 4 abajo. Tiene volumen, en pocas palabras. Va a estar dividido igual como un pastelito en 4 regiones y van a recibir nombre A, B y C y D. Esta parte, si quieren, ahorita la vemos un poquito más a fondo, pero vamos así para ir avanzando un poquito. Entonces tenemos que se van a enrollar en estas histonas. Estas histonas nos van a ayudar después a unirse entre ellas mismas. Cuando se unen entre ellas mismas, van a formar esto que se llama nucleosoma y posteriormente van a formar lo que es un telómero. Y esta parte del telómero, les digo, los telómeros y los centrómeros van a formar lo que sería un cromosoma. Las partes más condensadas, les digo, van a ser las partes de los telómeros y los centrómeros, y las partes menos condensadas van a ser la parte de las partes de nuestro cromosoma, que no están en la esquina ni en el centro. Entonces tenemos lo que serían las fibras de 10 nanómetros, que es la primera fase de organización, que se van a enredar alrededor de las histonas, que van a formar lo que serían nucleosomas. Los nucleosomas van a tener alrededor de 30 nanómetros. Este nivel de compactación van a enrollarse entre sí para formar estructuras densas. Estas estructuras, les digo, ya vimos que, ¿qué nombres pueden recibir? Algo que se llaman bucles cromáticos. Estos se van a formar de fibras de 30 nanómetros, que es esta parte de nuestros nucleosomas, y van a organizar dominios más grandes, que ¿qué van a hacer? Nuestros cromosomas. Les digo, no siempre se encuentran en forma de cromosomas. Normalmente se cuentan así, como bucles cromosómicos. Se van a encontrar así, partes en las que están más enrolladas, menos enrolladas. Solo cuando realmente tenga que ocuparse para traducción o para algo así, vamos a encontrar partes muy desenrolladas en las cuales vamos a poderlos ocupar. Seguimos entonces. Aquí vemos exactamente lo mismo de lo que serían exones e intrones, que sería lo mismo de la eucromatina y heterocromatina. Esto es lo importante. Los intrones van a estar en las partes no codificadas, los exones van a ser partes codificadas. Es lo mismo en pocas palabras. La diferencia es que aquí que estamos hablando como tal de un gen. En el otro lo estamos viendo en una vista general, aquí lo estamos viendo en un gen. Igual, importante, cuando hablemos de lo que son nuestros cromosomas, vamos a tener un brazo largo y un brazo corto. Lo que es el brazo corto se le llama brazo P, que viene esta parte fue por el francés, que significa petit, pequeño. Y la parte Q, que regularmente es la parte de abajo, van a ser los brazos largos. Ahora, en lo que son estos parte de nuestro DNA, vamos a tener bandas. Estas bandas van a estar igual, pueden estar sobre todo en nuestro brazo P o nuestro brazo Q. Van a ser
patrones de tensiones visibles bajo el microscopio, que nos van a ayudar a identificar diferentes regiones para agarrar y decir qué genes están codificando para algo. Entonces, digamos que en pocas palabras, vamos a tener aquí una banda. En ejemplo, tenemos nuestra banda. Y de esta banda hacemos más zoom o vemos y tenemos subbandas, cosas más pequeñitas. Y entonces decimos, ok, tenemos, digamos, esta parte es de nuestro brazo largo, entonces es Q, diciendo que fuera una banda, dos bandas, tres bandas. Tenemos esta parte es nuestra banda 3Q. Y si tuviera esta parte subbandas, que fueran más pequeñitas, digamos que tiene dos, tendríamos 3Q, 2. Y aparte esas subbandas pueden tener más. A veces esta parte es sencilla cuando estamos viéndolo de esta forma. A veces ya esta parte se ha cambiado la clasificación un poquito más sencillo para los que se dedican a esto. Y lo que codifican es como de, ok, secuencian todo el ADN y agarran y revisan qué partes tenemos de nuestro ADN y qué gen se encuentra asociado. En esta banda, digamos que es la del cabello, de qué tipo de cabello podemos tener. ¿Y qué es lo que se hace? Ya se tiene secuenciado, ya se sabe muy seguro, y se dice, ok, del gen del cabello se encontró una mutación genética a 500 bases arriba de eso o abajo de eso. También es otra forma de agarrar y poderlo hacer. Normalmente no les hacen estas preguntas, únicamente les preguntan qué es la P y qué es la Q. Con eso quédense. Entonces les digo, esto es todo lo que tenemos. Tenemos partes satélites de lo que sería nuestro DNA, que van a ser en estas partes de nuestros telómeros. Tenemos nuestro telómero en la parte de arriba, nuestras partes satélites en las partes de abajo. Las dos sirven para proteger nuestro DNA. Las bandas, les digo, van a ser las partes más condensadas que normalmente igual nos sirven para proteger a nuestra ADN y tampoco tienen alta actividad. Y tenemos lo que serían nuestros cinetocoros o centros. Ahora, esta parte de nuestros centros, dependiendo dónde se encuentre nuestro centro, va a tener diferentes nombres. Esto también se los llegan a preguntar mucho. Centrómeros, pues está en el centro. Lo que sería metacéntricos está en el centro. Un centrómero subcéntricos van a estar un poco alejados de lo que sería el centro, un poquito más hacia la parte contra. Los acrocéntricos, que van a encontrarse más cercanos a lo que serían nuestros brazos cortos, van a estar más arriba. Y los tostelocéntricos, que van a estar casi casi nada más unidos de la parte telómica. Van a estar aquí muy poco definido, van a ser lo que sería nuestro DNA muy poco clasificado. Les digo, normalmente, les digo, se va envolviendo poco a poco, así como lo vemos aquí, y así como se va envolviendo, tenemos zonas facultativas, que ya les decía, que agarran y nos van a servir eso como guía. Les digo, aquí tenemos esta parte de nuestra eucromatina y nuestra heterocromatina, que van a ser nuestra eucromatina menos doblada, se alcanza a ver igual más blanquita, y las partes de heterocromatina, que van a ser las partes menos activas. Y les digo, como tal, eso fue todo. Si quieren ver así como específicamente histonas, quieren ver específicamente modelos de compactación, pues lo podemos ver. Esto es como una breve introducción a DNA y cromatina, porque podemos hablar horas de lo que es nada más una histona, niveles de compactación, cuáles son partes de cómo se fosforilan, qué es la epigenética y demás cosas. Pero esto les va a servir muy bien para la parte inicial y para las partes que les puedan hacer de preguntas. Espero que haya quedado claro, que lo hayan entendido y que no haya sido mucha información. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran saber? Muchas gracias. Te digo, la ventaja de esto, de que muchos médicos no tienen tanto conocimiento de la parte de genética.
aunque sí hay médicos genetistas y todo, la verdad es que no todos tienen esta parte. Entonces realmente nada más llegan a preguntar como qué es el ADN, como qué significa ADN, qué es ácido desoxirribonucleico. Llegan a preguntar qué es la parte de qué tipos de ADN hay y ya. Iocromatina y heterocromatina y eso ya es raro. Es lo que justo Es, le iba a preguntar, doctor. O sea, prácticamente nosotros tenemos que saber como que lo básico, ¿no? Porque, bueno, en sí los libros de genética pues vienen como cosas muy profundas, pero sí realmente no he visto que pregunten como más allá de lo básico. ajá, muy raro llegan a preguntar más allá de lo básico. ¿Qué llega a pasar a veces? Lo que es la facultad, casi las facultades, ¿qué es lo que contratan? Para dar estos temas regularmente contratan bioquímicos o biólogos moleculares. Entonces, esta parte que ellos conocen es mucho más avanzada y a veces lo llegan a preguntar. Y si te llegan a preguntar así como de, ¿cuántas bases nitrogenadas tenemos en el DNA? Y tú como, ¿de qué me está hablando? Cosas que a veces a nosotros como médicos no nos sirve. No es como que te llegue alguien deshidratado y digas, sí, voy a escribir en nuestra nota médica que tiene DNA tipo eh, A y por eso tiene deshidratación y por eso el tratamiento debe ser este. Como que no estamos tan avanzados en la medicina en este aspecto. Pero para la parte de mutaciones genéticas y todo, esa parte sí no la tenemos que saber muy bien. De qué tipos de mutación existen, que eso sí, en sí, en teoría, cualquier médico se lo sabe y tenemos que saber muy bien en esta parte de la clínica, de diagnosticarlo y de los tratamientos. ¿Se podría hacer un día o alguna sesión de genética muy generales? Sí, sí, de hecho, ustedes escojan los temas que quieren ver. Les digo, esto fue general, porque les digo, podemos ver lo de las histonas, podemos ver exactamente cómo enrollan, podemos ver exactamente cómo hace la expresión epigenética, podemos hablar de muchas cosas de genética. Les digo, esta clase igual es general, un poquito más avanzada de lo que sería una parte propedéutica o una introducción, pero lo suficiente para que les sirva a aquellos que están iniciando en esta parte de medicina y están empezando con lo de genética. Esto es lo que les preguntan y eso les digo pocas veces. Lo que les llegan a preguntar es como de adenina, ¿con qué tipo de base va? De dónde a dónde corre el ADN y qué es DNA. Y así ya, si ya saben un poco más, heterocromatina y eucromatina. Pocas veces les preguntan más allá. ¿Qué es lo que pasa? Médicos genetistas o biólogos moleculares o químicos farmacobiólogos que contratan mucho las facultades a dar estos temas, la verdad es que hacen preguntas muy, a veces muy, muy específicas de que literal cortan una parte del libro, quitan las palabras y te dicen que tú que las rellenes. Entonces, a veces sí es complicada esa parte. Les digo, no sé qué les gustaría ver de genética, lo podemos ver. Les digo, podemos llegar hasta tan profundo como ustedes quieran. Sobre todo en estos temas, yo me gusta mucho la genética, entonces en esta parte podemos llegar muy profundo. Tal vez no tanto como un genetista, pero sí podemos llegar a lo más profundo o ver cosas muy generales de lo que les alcanzan a preguntar y todo. Les digo, la verdad es que son temas poco preguntados en las facultades, porque tampoco los médicos lo saben mucho. Entonces, igual, lo que ustedes quieran ver de genética, nada más no me pongan generalidades de genética porque a veces no sé exactamente qué quieren ver de generalidades, como qué compone un cromosoma, o quieren ver exactamente cómo es la expresión genética, o quieren ver ARN y ADN, o quieren ver cómo se hace toda esta parte de los mensajeros. Lo podemos ver todo. Podemos ver igual virología. La verdad es que les digo, de estos temas hay mucho que ver, pero hay ¿Podrías que hacerlo ver un poquito medio tu, específico. perdón, tu relación con las enfermedades genéticas? ¿O eso es como que ya después de ver lo básico, Sí lo podemos ver, te digo, para si nadie entenderlo más mejor? escoge nada, te digo, al final de cuentas nuestro temario está en base a lo de ustedes. Y pues podemos ver las enfermedades básicas o de lesiones de ADN. Es lo mismo que te digo. ¿Qué quisieras ver de enfermedades? Como de qué es una translocación, qué es una deleción, qué es eso, o ver como tal las enfermedades básicas. ¿Qué tipo de mutación tiene y qué cuadro clínico tiene? El tratamiento regularmente, esta parte de toda la parte genética, se van a dar cuenta que ni siquiera en los libros viene. ¿Por qué? Porque es sintomático.
Dependiendo de lo que se le vaya encontrando al paciente, es lo que se le va tratando. ¿Que tiene una arritmia cardíaca? Ah, pues se le trata la arritmia cardíaca. Ah, que tiene hipoacusia. Ah, pues si no hay medicamento para hipoacusia o nació sin oído, pues se le tiene que hacer un implante coclear. Son todas estas partes. Les digo, hay mucho, mucho que ver. La lectura de genes, es decir, cómo se hace la lectura cuando se rolla el gen. Sí, podemos ver esta